Buenos días, amados hermanos y hermanas. Thank you very much for your warm hospitality Muchas gracias por su hospitalidad tan amena, and for the delicious breakfast. por ese delicioso desayuno. Ever since I was a believer, the challenges to the faith by way of evolution Desde que me hice creyente he visto los desafíos para la fe por parte de la evolución. have been recognized by myself and, of course, all of us as a real challenge to our faith. Y los he reconocido y estoy seguro de que todos nosotros los hemos visto como un desafío para nuestra fe. We have to be able to answer the skeptics as best we can. Debemos ser capaces de responderle a los escépticos de la mejor manera posible. By what God has revealed in the Bible Por medio de lo que Dios ha revelado en su palabra and in the world He's made. y por medio de lo que ha revelado en el mundo que Él ha creado. Well, this morning I hope to show that what God did in the flood is borne out not only in the Bible, but in the world. Esta mañana espero demostrarles que lo que Dios hizo en el diluvio no solamente se ve evidenciado en la Biblia, sino también en el mundo a nuestro alrededor. And at the same time showing that evolution cannot be true. Y mostrarles al mismo tiempo que la evolución no puede ser verdad. So, was there really a worldwide flood about 4,500 years ago? La pregunta sería, ¿hubo realmente un diluvio universal hace 4.500 años? And an ark ¿Hubo un arca? outside of which every breathing creature Un arca sin la cual todos los seres vivientes fuera de ella, including all mankind, died? incluyendo a todos los seres humanos, murieron. Isn't this too like the dinosaurs, the stuff of myth and legends? ¿No es esto parte de mitos y leyendas, al igual que los dinosaurios? Well, the world may think so. El mundo podría pensar que sí. And evolutionist scientists may claim Y los científicos evolucionistas que quizá declaran o afirman that there is no evidence for a worldwide flood. que no hay evidencia para creer en un diluvio universal. But the Bible says otherwise. Pero la Biblia nos dice lo contrario. And so does history and a lot of geology as well. Y igualmente lo hace la historia y la geología. In Genesis 7, 11 through 24, the Bible says this. En Génesis 7, versículos del 11 al 24, la Biblia dice lo siguiente. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos, y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pupula sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca,
y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Here, God's infallible word, the Bible, tells us why the ark was built. Aquí la palabra infalible de Dios nos dice por qué fue construida el arca. And who was to go in it. Y nos dice quiénes entraron en ella. Earlier in Genesis 6:15, Antes, en Génesis 6:15, the Bible tells us how big the ark really was. la Biblia nos cuenta qué tan grande era realmente el arca. But even if somebody doubts the Bible here, Pero incluso si alguien dudara de las palabras de la Biblia, it's hard to deny that there was an enormous flood at some point in the history of the world. es difícil negar que hubo efectivamente en la historia del mundo un diluvio universal. A flood that wiped out everyone and all creatures except those that were on the ark. Un diluvio que eliminó a todos, incluyendo todas las criaturas, excepto las que estaban dentro del arca. Cultures in all parts of the world have stories about this. Hay culturas alrededor de todo el mundo que tienen historias acerca del diluvio. In North America, En el norte de América, en Estados Unidos, in Brazil, Peru, and Cuba, en Brasil, en Perú y en Cuba, and China and India also have stories from thousands of years ago. y la China y la India también tienen historias de hace miles de años. About a worldwide flood in which only 8 people survived. Historias de un diluvio universal del cual solo 8 personas sobrevivieron. More than 200 cultures Más de 200 culturas diferentes have flood stories. tienen historias relacionadas con un diluvio. Some cite over 500 cultures. Algunos dicen que hasta 500 culturas diferentes. The stories may differ in some details, Las historias difieren entre ellas en algunos detalles, but most have in common a worldwide flood, pero la mayoría tienen en común un diluvio universal, a family that survives on a boat, una familia que sobrevive en un bote along with animals, junto con animales, and a mountain where the survivors end up. y un monte en el cual terminaron los sobrevivientes. Although the local traditions have their own flavor, Aunque cada tradición local tiene un aire diferente and various details have been added or dropped, y se han añadido o se han restado algunos detalles en la historia, there is little doubt that these stories trace back to the same original event. no cabe duda de que estas historias se refieren al mismo evento universal. The flood was such an overwhelming event El diluvio fue un evento tan catastrófico that even the remote descendants of the original survivors que incluso los descendientes más remotos de los sobrevivientes originales cannot forget it completely, no lo pueden olvidar por completo, no matter what part of the world they now inhabit. sin importar en qué parte del mundo se encuentren ahora. Among all these stories, De entre todas estas historias, the Bible's account is the only one that is totally accurate. de todas estas el registro de la Biblia es el único que contiene la historia correctamente. In the Bible, we hear God's own description of what happened and why. Y esto es porque ahí vemos la descripción de Dios mismo de lo que ocurrió y por qué ocurrió. Right down to God's instructions for the dimensions of the ark. Incluso encontramos las instrucciones de Dios para las dimensiones del arca. But say many skeptics, Pero, dicen muchos escépticos, how could Genesis, let alone these legends, possibly be true? ¿cómo podría Génesis y todas esas otras leyendas ser cierto? How could anyone in ancient times build a boat big enough to hold a pair of every major kind of land animal? ¿Cómo podría alguien del mundo antiguo construir un barco que sea lo suficientemente grande para albergar un par de cada uno de los animales que existían? And how could such a craft be seaworthy enough? ¿Y cómo podría ser esa nave capaz de navegar las aguas? To stay afloat and survive the worst waves in the history of the world? Mantenerse a flote y sobrevivir las peores olas que la historia del mundo ha visto. How could this be possible without the kind of experts that we have today? ¿Cómo podría haberlo hecho sin los expertos que tenemos hoy día? Well, as one person reminds us, Como nos recuerda una persona, the ark was built by amateurs el arca fue construida por
por amateos, principiantes. The Titanic was built by experts. El Titanic fue construido por expertos. Bear in mind that though Noah and his family may have been amateur builders, Tomen en cuenta que aunque Noé y su familia eran principiantes en la construcción de arcas, the blueprint for their boat came from no amateur designer. el plano para su bote no venía de un principiante. It came from the greatest of all designers. Vino de mano del mejor diseñador que existe. Amén. The Lord God. El Señor Dios. Obviously the one who designed everything in the universe. Obviamente, aquel que diseñó todo lo que existe en el universo. And is in control of it all. Y se encuentra en control de todo. Including the wind and the waves. Incluyendo el viento y las olas. Knew what the specifications for such a boat would have to be. Sabía cuáles debían ser las especificaciones para un bote así. Now, interestingly, modern researchers have done simulated tests. Es interesante ver que algunos investigadores modernos han hecho exámenes o pruebas in water on a structure proportioned like the Ark. y han construido naves en proporción a las descripciones del Arca en la Biblia. They found it very stable. Y se dieron cuenta de que era una construcción muy estable. In fact, it was almost impossible to capsize it even in the worst of waves. De hecho, era casi imposible doblegarla en medio de las olas más difíciles, más fuertes. So how big was the Ark? ¿Qué tan grande era el arca realmente? The answer is big enough. La respuesta es lo suficientemente grande. According to God's instructions to Noah, Según las instrucciones que Dios le dio a Noé, in Genesis 6:15, en Génesis 6:15, the Ark was to be 450 feet long, el arca debía tener 450 pies de largo, 75 feet wide, 75 pies de ancho and 45 feet high. y 45 pies de alto. This replica is exactly that dimensions, and it's found in Holland. It was built in Holland. Esta réplica que vemos aquí fue construida en Holanda y tiene exactamente esas dimensiones. Now, history knows of nothing else in the ancient world of this size and proportion. La historia no menciona absolutamente nada en el mundo que haya tenido estas proporciones. Not until the late 1800s were any vessels of that size and dimensions ever built. No hasta finales de los años 1800, que fue cuando se empezaron a construir naves de estas proporciones. But still, skeptics claim that there is no way the Ark could have been big enough. Aún así, los escépticos dicen que no hay forma de que el arca haya sido así de grande, jamás. To hold 2 of every kind of land animal and bird. No podría haber albergado a 2 de cada animal y ave. Now, unfortunately, many children's books and other cute depictions of the Ark Desafortunadamente, muchos libros infantiles e imágenes lindas del arca lend support to the skeptics. le dan más apoyo a los escépticos. Often they picture a very small and top-heavy craft. A menudo pintan un cuadro de un barco muy pequeño y muy estrecho, With tall giraffes towering over its roof. y con jirafas que se asoman por encima del techo, And with elephants and hippos crowding its upper deck. y con los elefantes e hipopótamos llenando la borda del barco. But this is misleading. Pero esto es engañoso. First of all, as we'll soon see, the animals did not have to be very big. Primero, como veremos pronto, los animales realmente no tenían que ser tan grandes. Even the dinosaurs. Incluso los dinosaurios. And secondly, Y en segundo lugar, the Ark was enormous. el arca era realmente enorme. A vessel with the dimensions given above Un barco con esas dimensiones would possess a volume of more than 1.5 million cubic feet. tendría un volumen de más de 1.5 millones de pies cúbicos. Or about 43,000 cubic meters. Esto es como 43,000 metros cúbicos. That's the volume of 569 railroad cars. Ese es el volumen que puede sostener 569 carros de ferrocarril, Each capable of holding
240 sheep. En cada uno de ellos, en cada uno de los 569 caben 240 ovejas. Thus, altogether, the ark could hold more than 135,000 animals the size of sheep. Así que el arca, como un todo, podría albergar más de 135,000 animales del tamaño de una oveja. That brings us to the much bigger question of the ark's inhabitants. Y esto nos lleva a la pregunta de los habitantes del arca. ¿Quiénes habitaron el arca? Besides the 8 people on board, what about the animals? Además de las 8 personas que estaban a bordo, ¿qué pasó con los animales? How big were they and how many actually had to fit on the ark? ¿Qué tan grandes eran y cuántos realmente debían entrar en el arca? Well, little birds, frogs, and mice, of course, Los pajaritos, las ranas y los ratones, por supuesto, don't take up much space. no ocupan mucho espacio. Neither do the insects if we include them. Tampoco los insectos si los incluimos. And though it may surprise you, Y aunque les pueda parecer sorprendente, the median-sized animal on Earth is roughly the size of a rat. el tamaño medio de los animales que hay en la tierra es básicamente el tamaño de una rata. In fact, only 11% are much larger than a sheep. De hecho, solamente el 11% son más grandes que una oveja. Furthermore, the bigger animals like elephants and giraffes, Además, los animales más grandes como los elefantes, las jirafas, hippos and bears los hipopótamos, los osos, did not have to be fully grown. no tenían que ser adultos. Adolescent or even juvenile specimens would have been preferable. Adolescentes o bien pequeños, especímenes bien pequeños habrían sido preferibles. They would naturally require less room Ocuparían menos espacio, obviamente, and less food, y menos comida. and could finish growing up after they left the ark. Y podían terminar de crecer después de salir del arca. Now, since Noah, according to Genesis 6, Ahora, como Noé, según nos dice Génesis 6, was to take 2 of every kind of animal, debía tomar 2 de cada tipo de animal, those animals must have included the dinosaurs as well. necesariamente entre esos animales debía haber dinosaurios. Well, how could they fit? ¿Cómo podrían entrar los dinosaurios? Again, they did not need to be that big. Nuevamente, no necesitaban ser tan grandes. Younger, smaller pairs would have been sufficient. Habría sido suficiente meter parejas pequeñas, más jóvenes. They would have also had more years left in them También habrían tenido más años por vivir to reproduce after the flood. para reproducirse después del diluvio. Besides, the average size of dinosaurs, Además, el tamaño promedio de los dinosaurios, from the largest to the smallest, desde el más grande hasta el más pequeño, was only the size of a sheep when fully grown. no es más que el tamaño de una oveja adulta. Compsognathus, El Compsognathus, for example, was only as big as a chicken. por ejemplo, no era más grande que un pollo. The fact is, though some dinosaurs continued to grow, El hecho es que aunque algunos dinosaurios seguían creciendo, as long as they lived to be very large, y mientras vivían se hacían muy grandes, there weren't that many kinds that actually did. no había muchos tipos de dinosaurios que alcanzaran esas proporciones. Of the 668 supposed species of dinosaurs, De las 668 especies conocidas de dinosaurios, only 106 of those weighed more than 10 tons when fully grown. solo 106 de ellos pesaban más de 10 toneladas, siendo completamente adultos. Now, some, of course, when they were fully grown, the biggest got up to 80 tons. El más grande de ellos, cuando era adulto, podía pesar hasta 80 toneladas. So, a younger version of him and her would have been on the ark. Así que lo que habría estado en el arca habría sido una versión mucho más pequeña de él y de ella. So how many kinds of animals had to fit on the ark? Así que la pregunta es, ¿cuántos tipos de animales debían entrar en el arca? Well, although the exact number can't be known for sure, Aunque no podríamos saber el número exacto, we can know with a reasonable amount of accuracy sí sabemos con bastante exactitud, gracias, the approximate amount el número aproximado that the ark would have had to hold. que el arca habría tenido que albergar. Was it the same number of kinds as created by God on day 5 and 6
of Genesis 1? ¿Creen ustedes que es la misma cantidad de tipos de animales que Dios creó en Génesis 1? That would depend how many kinds had become extinct already by the time of the flood. Dependería de cuántos animales ya se habían extinto para el tiempo del diluvio. Otherwise, all the kinds of animals that would have died if they weren't on the ark Y de otra forma, todos los animales que habrían muerto por no haber entrado al arca, were the kinds that needed to be on board. All the kinds that would have died if they weren't on the ark. todos los tipos de animales que habrían muerto de no haber estado en el arca, were the kinds that needed to be on board the ark. eran los que debían estar a bordo del arca. In other words, every kind, as Genesis 7:22 says, En otras palabras, todo tipo de animal, como nos dice Génesis had the 7:22, breath of life in its nostrils. tenían aliento de vida. By kinds, Genesis 1 clearly indicates similar types of animals Cuando Génesis dice tipos de animales o especies de animales, se refiere a diferentes clases, that are able to interbreed and produce fertile offspring. que entre ellos se pueden reproducir y producir una descendencia fértil. Among the dog-like kind, for example, Por ejemplo, entre los tipos caninos, we would include coyotes, jackals, incluiríamos a los coyotes, a los chacales, dingoes, and wolves, a los dingos y a los lobos, and all the various breeds within each of these species, y cada una de las clases dentro de estas especies, like Dobermans, poodles, and chihuahuas, como los Doberman, los Poodles y los Chihuahuas, because all of these can interbreed and produce fertile offspring. porque todos estos se pueden reproducir entre ellos y producir una descendencia fértil. They are probably all descended from a common kind. Dado que esto es así, posiblemente todos descienden de un mismo tipo de animal. Only that one kind, therefore, Por lo tanto, solo ese tipo, ese único tipo de animal, from which all these various species descended, del que descienden todas estas especies que he mencionado, would have had to be on the ark. habría sido el que tenía que estar en el arca. Likewise, all the different breeds of domestic cattle, Al igual que todas las diferentes razas de ganado que conocemos, ganado doméstico, are known to have descended from the kind of animal known as the auroch. sabemos que todas descendieron de un animal, de un tipo de animal llamado el auroch. Within this cattle kind, we may also include the bison and water buffalo, En este tipo de ganado podemos incluir también el bisonte y el búfalo, as well as others. al igual que otros. Similarly, the horse kind probably includes zebras and donkeys. Por ejemplo, otro ejemplo es el de los caballos, que puede incluir también a las cebras y a los burros, as well as all the many breeds of horses, al igual que todas las diferentes razas de caballos, since they can all interbreed, ya que entre ellos se pueden mezclar, even though their offspring are not always fertile. aunque su descendencia no siempre es fértil. So too, lions, tigers, cheetahs, Lo mismo ocurre con los leones, los tigres, los chitas, jaguars and cougars, jaguares y no sé qué son cougars, panther, panteras. are likely just different species of the big cat kind. Son simplemente diferentes especies del gran tipo gatuno, felino. The now extinct saber-toothed tigers El tigre dientes de sable, que ya está extinto, may also have come from this kind. es posible que también haya salido de este tipo. Regarding the dinosaurs, Con respecto a los dinosaurios, paleontologists, as previously mentioned, los paleontólogos que ya mencionamos antes have identified 668 species. han identificado 668 especies diferentes. This number of species, however, Sin embargo, este número de especies is derived from only 55 representative kinds. se deriva de solamente 55 tipos representativos. Thus, again, it was not every species of animal that had to be on the ark, Por lo tanto, en el arca no tenía que estar cada especie de animal necesariamente, but only the kinds from which they derive. sino solamente los tipos de animal del que estos descienden. That's the inside of that same model ark, which is the full size of the original ark. Este es el interior de esa arca modelo que enseñamos antes, que tiene el tamaño del arca original.
Now, using modern classifications, Utilizando la clasificación moderna, there are about 35,000 species of land-dwelling animals today. existen hoy día alrededor de 35,000 especies de animales que habitan la tierra, animales terrestres, That breathe through their nostrils. los cuales respiran a través de sus fosas nasales. If we count them according to their genus rather than species, Si los contamos a partir de su genus y no de su especie, the number comes to about 8,000 genera, el número baja a 8,000 géneros, including those we know to be extinct. incluyendo los que ya sabemos que están extintos. Classified at the level of family, Si los clasificamos por familia, there are only about 700 family kinds. solo habían 700 tipos de familias. The biblical kinds, therefore, Entonces estos tipos a los que se refiere la Biblia most closely responds to genera, posiblemente corresponde a los géneros, and in some cases may correspond as high as a family. y en algunos casos podría ser que se elevara hasta familias nada más. If 2 of every genus had to be saved, Si debían salvarse 2 de cada género, then about 16,000 animals had to be aboard the ark. entonces en el arca deberían haber estado unos 16,000 animales. If we go with the unlikely high number of 35,000 species, Y si nos movemos hacia el número muy poco probable de 35,000 especies, then 70,000 animals would have needed to fit in. entonces habrían tenido que entrar 70,000 animales diferentes. But even with this high number, Pero incluso si nos vamos a este número tan alto, allowing for enough cages built with sufficient space for air and movement, y construimos suficientes jaulas con suficiente espacio para que los animales puedan moverse y respirar, not even half of the ark would have been filled. aún así no se habría llenado ni siquiera la mitad del arca. Not even half, Ni siquiera la mitad. leaving more than enough room for food, water, and other supplies, Esto deja suficiente espacio para agua, comida y otros suplementos, along with its crew of 8 people. junto con su tripulación de 8 personas. Based on these figures, it's been calculated that the space needed for food Basándonos en estos números, se ha calculado que el espacio requerido para comida would have taken up only 15% of the ark's total volume. habría sido solamente un 15% del volumen total del arca. Drinking water would have taken up about 10% El agua habría tomado un 10% or less, o menos, depending on the amount of rainwater that could have easily been collected and stored. dependiendo de la cantidad de agua de lluvia que perfectamente podrían haber almacenado.